Lee la mente de cualquier. En lo alto de una montaña velada por la niebla, vivía un joven monje llamado Renji. Había sido recogido de niño por el maestro Kenzz, un anciano sabio que hablaba poco pero enseñaba con cada uno de sus gestos. Renji no destacaba por su fuerza ni por su memoria, pero tenía una extraña sensibilidad, decía que podía escuchar los pensamientos de los demás. Cuando era pequeño, los otros niños se burlaban de él. Le decían que era un mentiroso o que simplemente adivinaba bien. Pero Kenzz nunca lo juzgó. Solo le preguntó una vez: ¿escuchas palabras o silencios? Renji no supo qué responder. Con los años, la habilidad de Renji se afiló como una hoja. Podía entrar en una aldea y saber qué ocultaba cada persona con solo mirarla a los ojos. Sabía quién mentía, quién amaba en secreto, quién sufría en silencio. Sin embargo, cuanto más comprendía las mentes de otros, más se alejaba de su propio corazón. Un día, sentado frente al estanque del templo, Renji murmuró: puedo leerlos a todos, pero no puedo entenderme a mí mismo. El maestro Kenzz, que se encontraba barriendo hojas caídas, se detuvo. Levantó la vista y le dijo con calma: quizás es porque solo escucha sus pensamientos y no sus vacíos. Renji frunció el ceño. Por primera vez, su don no le servía de nada. Esa noche, Renji no durmió. Las palabras del maestro giraban en su mente como hojas atrapadas en un remolino. Escucha sus pensamientos, pero no sus vacíos. Se sentó frente al altar, solo con la luz temblorosa de una vela. Cerró los ojos y se concentró, intentando por primera vez no escuchar pensamientos, sino algo más sutil, más profundo, pero no encontró nada. Silencio. Un silencio abrumador. Al amanecer, fue a ver a Kenzz. Maestro, ¿cómo se escucha un vacío? Kenzz seguía barriendo, como si la pregunta no necesitara respuesta. Pero después de un largo rato, dijo: los pensamientos son como la superficie del agua. Lo que ves primero. El vacío es el fondo del lago. Renji suspiró. ¿Y cómo se llega al fondo? El maestro dejó caer la escoba y señaló el estanque del templo. Sumérgete. ¿Ahora? Sí. Pero no con el cuerpo. Renji lo miró confundido. Entonces, ¿con qué? Kenzz sonrió apenas. Con todo aquello que no puedas nombrar. Y se fue. Renji se quedó solo junto al estanque, mirando su reflejo, sabiendo que esa respuesta era el verdadero comienzo de su búsqueda. Durante los días siguientes, Renji dejó de usar su habilidad. No por castigo, ni por miedo, sino porque algo dentro de él comenzó a cambiar. Por primera vez, no quería saber lo que pensaban los demás. Quería sentir sin interpretar, ver sin juzgar, estar sin intervenir. Pasaba las mañanas barriendo el jardín, como su maestro. Las tardes las dedicaba a caminar por el bosque cercano, observando las sombras entre los árboles, el crujido de las hojas, el canto de los cuervos. Comenzó a notar cosas que antes le pasaban desapercibidas, el modo en que una rama se curva para recibir la luz, como el viento entra en los espacios donde nadie lo llama. Y un día, mientras compartía el silencio con una anciana que vendía arroz en el mercado del valle, lo sintió. No un pensamiento. No una palabra. Era un hueco. Una ausencia de ruido. Como si algo en ella esperara ser reconocido, pero no dicho. Una pena vieja, sin forma ni nombre. Renji no la escuchó en su mente, sino en su pecho. Le bastó una mirada. No necesitó entender. Solo le sonrió. Ella no dijo nada, pero sus ojos brillaron brevemente. Y entonces lo comprendió: leer una mente es saber que alguien piensa. Pero sentir su vacío, es saber que alguien guarda sin saberlo. Esa noche, Renji regresó al templo y se sentó frente al maestro Kenzz, que bebía té en silencio bajo el alero.
Maestro, dijo suavemente, hoy no escuché pensamientos, y, sin embargo, lo sentí todo. Kenzha asintió sin levantar la vista. Entonces ya no lees la mente, respondió. Lees la vida. Renji bajó la cabeza. Y eso es mejor. Kenz dejó su taza en el suelo y dijo. Cuando lees una mente, ves lo que la persona cree ser. Pero cuando percibes su vacío, ves lo que ha olvidado, lo que está pidiendo a gritos sin usar palabras. Hubo una pausa. Luego, el anciano agregó. ¿Sabes por qué muchos temen el silencio? Porque no pueden esconderse en él, respondió Renji, casi sin pensarlo. El maestro sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. Entonces, ¿a quién vas a escuchar ahora? Renji levantó la vista hacia la luna creciente que se asomaba tras las montañas. A quien no diga nada, pero lo diga todo. Esa noche, mientras el templo dormía, Renji se sintió más despierto que nunca. Su don seguía allí, intacto. Pero ahora, ya no buscaba mentes que hablaran, sino corazones que callaran. Con el paso del tiempo, Renji comenzó a ser conocido en los pueblos cercanos no por leer pensamientos, sino por algo más extraño aún, su sola presencia calmaba. Los viajeros subían la montaña solo para sentarse en silencio a su lado. No buscaban consejo, ni predicciones, ni consuelo. Solo querían estar con él. Y Renji no decía nada. No ofrecía palabras sabias. Solo miraba, y escuchaba ese espacio invisible entre un pensamiento y otro, como si leyera lo que ni siquiera había sido escrito. Un mercader envejecido lloró al sentarse junto a él. Una niña rió sin motivo aparente. Un samurái dejó su espada a los pies del estanque, sin explicar por qué. Y Renji los acompañó a todos, sin querer entender, sin querer cambiar nada. Una tarde, el maestro Kenz lo observó desde lejos. Un discípulo joven, curioso, le preguntó. ¿Qué poder tiene Renji? Kenz respondió sin dudar. Ninguno. Renji dejó de tener poder el día que comprendió que no lo necesitaba. Pero todos vienen a verlo, e insistió el discípulo. Todos lo sienten. El maestro asintió, con una sonrisa. Porque no les muestra lo que piensan, les muestra que no necesitan pensarlo todo. Y al decir eso, volvió a su escoba. Una mañana de otoño, cuando el viento barría las hojas como si también quisiera vaciar el mundo, Renji subió solo a la cima más alta de la montaña. Desde allí se veía todo, los valles, los caminos que se cruzaban como hilos del destino, las aldeas donde una vez buscó entenderlo todo. Se sentó sobre una roca y cerró los ojos. Durante años, había creído que su don era una puerta a los demás. Ahora comprendía que había sido un espejo. Cada mente que había leído le había devuelto partes de sí mismo, su miedo, su esperanza, su dolor oculto, su ternura sin nombre. El don no estaba en escuchar lo que los otros pensaban, sino en atreverse a no reaccionar. A no tomar nada. A dejar que todo pasara por él, como el viento entre los pinos. Sintió entonces una mente acercarse. No con palabras, ni ideas. Sino con presencia. Era su maestro. Kenz se sentó a su lado sin saludar. Te preguntaré una última vez, dijo. ¿Qué escuchas ahora? Renji tardó en responder. Sus labios se movieron apenas. Nada. Kenz asintió lentamente. Entonces, ya puedes regresar. ¿A dónde? A ti mismo, dijo el maestro, poniéndose en pie. Al único lugar que no podías leer, porque estabas lleno de los demás. Renji no se movió. Pero dentro de él, algo se abrió. Y en ese instante, sintió por primera vez una mente que nunca había escuchado, la suya propia, en silencio. Renji descendió la montaña con pasos lentos, como si cada piedra le contara algo nuevo. Ya no era el joven que quería saber lo que otros ocultaban.
Ahora era aquel que sabía estar sin invadir, mirar sin poseer, escuchar sin cargar. Al llegar al templo, encontró a los discípulos reunidos. Lo esperaban, como si algo en ellos supiera que él había vuelto distinto. No más sabio. No más fuerte. Solo más vacío, y por eso mismo, más lleno. Uno de los discípulos, nervioso, le preguntó: ¿Aún puedes leer nuestras mentes? Renji sonrió, pero no respondió. Otro se atrevió. ¿Y puedes enseñarnos? Renji caminó entre ellos y se detuvo frente al estanque. Miró su reflejo, y luego el reflejo de todos a su alrededor. Dijo con voz tranquila: No hay nada que enseñar. Escuchar una mente es simple. Lo difícil es no interrumpirla con la tuya. Los discípulos guardaron silencio. Y Renji continuó: Cuando dejes de querer entender, entenderás. Cuando no necesites saber, sabrás. Y cuando no intentes escuchar nada, entonces lo escucharás todo. Kent, desde la galería, observaba. Su bastón descansaba a un lado. Sus ojos brillaban de orgullo silencioso. Renji ya no era un lector de mentes. Era un espejo sin manchas. Un cuenco vacío. Un espacio donde los demás podían verse sin ser juzgados. Pasaron los años, y Renji se convirtió en maestro. Pero nunca aceptó discípulos formales. Solo ofrecía un lugar tranquilo donde quien llegara pudiera sentarse en silencio a su lado. Algunos contaban sus penas. Otros no decían una sola palabra. Pero todos, al marcharse, llevaban algo distinto en la mirada. No era alivio, ni certeza, ni solución, sino algo más profundo: espacio. Porque Renji no daba respuestas. Solo ofrecía presencia. Una mañana, una niña se le acercó. Lo miró largo rato, sin hablar. Luego dijo: Tú puedes escuchar lo que no se dice, ¿verdad? Renji asintió con suavidad. ¿Y qué escuchas en mí? Él la observó con ternura, como quien contempla un brote recién nacido. Un jardín, respondió. Que aún no sabe qué es jardín. La niña sonrió, sin entender, pero también sin necesitar entender. Esa fue la última vez que Renji fue visto. No murió, dicen los aldeanos. Solo se volvió tan silencioso que incluso el viento olvidó empujarlo. Algunos aseguran que todavía puede encontrarse, en ciertos días, sentado al borde del estanque del templo. Y que si uno guarda suficiente silencio, podrá escucharse a sí mismo. No lo que piensa, sino lo que siempre ha estado ahí, esperando ser oído.